Así que hoy les invitamos para que podamos pensar en lo que fue la historia de la Navidad, la historia de la primera Navidad. Y Argelia, yo quiero preguntarte el día de hoy vamos a tener un diálogo, mi esposa y yo quiero preguntarte, Argelia, para ti, ¿qué es la Navidad? Yo sé que tú ya eres cristiana, que tú ya aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, y me gustaría que tú nos compartieras qué es lo que hiciste para poder tener a Jesús en tu corazón, porque la Biblia nos dice que Jesús vino a nacer en Belén, pero es necesario que Él nazca en nuestros corazones para que podamos tener la salvación y la vida eterna. ¿Por qué no nos cuentas parte de tu testimonio? Pues va a ser un placer compartir con ustedes parte de mi testimonio. Es un testimonio que de verdad es grande, maravilloso, porque la mano de Dios ha estado conmigo desde que estaba en el vientre de mi madre. Aunque vengo de una familia que no es cristiana, no era cristiana, pero mi madre y mi padre nos mandaban a la iglesia. Y pues teníamos un pastor que tenía un camión. Ese camión le decíamos el elefante. Muchos de ustedes que quizás vayan a escuchar este culto o estas palabras se van a acordar de ese famoso elefante. Era un camión gris y era muy grande y pues tenía casi la trompa media salida, pues por eso le pusieron el elefante. Pero bueno, mis papás no eran cristianos, pero cada que llegaba el domingo, mi mamá nos decía, apúrense porque ya va a llegar el pastor por ustedes para llevarlas a la iglesia. Y nosotros obviamente, pues eran nuestras salidas. Y nosotros pues corríamos con una algarabía a arreglarnos, a cambiarnos, a peinarnos y a estar listas para cuando el pastor llegaba, tocaba el claxon y salíamos corriendo. ¿Cuántos crees que éramos? Pues éramos 10. En ese entonces éramos 10. ¿Y qué creen? Pues nos íbamos a la iglesia a disfrutar de la escuela dominical, a disfrutar de todo lo que la iglesia pasaba y acontecía. Y para mí fue una época muy bonita. Yo estoy, desde que tengo los recuerdos de mi niñez, pues desde los 4 años yo recuerdo muy bien que empezaron a construir la iglesia, la nueva de Ensenada. De allí, de esa iglesia amada, yo vengo. Entonces empezaron a construir, el reverendo Porfirio García empezó a construir la iglesia con un grupo de hermanos maravillosos, unos grandes siervos de Dios que colaboraban con él hombro con hombro, y era lo que nosotros veíamos. Tenía una sociedad femenil increíble, porque las hermanas cocinaban ahí los platillos mientras los hombres trabajaban en la construcción del templo. Pero a mí me recuerda mucho que nos llevaron allá al Sausal, donde está el mar, a sacar piedras. Allí vivía el hermano Rubén Rojas, que era cuñado del reverendo Porfirio García. Entonces, allí a un lado de su casa, pues estaba el mar. Bajando de su casa estaba el mar y fuimos a sacar piedras para poder construir los cimientos de la iglesia bautista La Nueva. Entonces allí iba yo, una niña de 4 años, los hermanos nos llevaron, no dijeron, no, tú no, porque tú eres una niña y corres peligro. No, hermano, nos involucraron a toda la iglesia para poder formar los cimientos de esta iglesia. Yo crecí viendo todo eso. Yo crecí con unas maestras increíbles, con unas maestras dedicadas, con unas maestras que se preocupaban por la niñez. Mi primera maestra fue la maestra Lupita Mesa, que fue la maestra de párvulos. Ella siempre fue la maestra de párvulos en todos los años que vivió. Ella hasta que ya no tuvo fuerzas, ella siempre fue la maestra de párvulos. Nunca escuchaste decir, ay, necesito un descanso, hoy yo ya enseñé por varios años, yo ya quiero escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esa hermana jamás escuchaste
una queja. Ella era una gran maestra. Yo recuerdo muchas de las lecciones que ella nos daba. Miren, ella vivía como a unas 4 o 5 cuadras de la iglesia y venía caminando, se traía, y ya estaba grande, se traía su jarra de Kool-Aid, sus galletitas, su material, y ella venía caminando, cargando todo eso por amor a los alumnos. Así es que yo crecí con ese tipo de maestras, donde ellas se preocuparon por dejar unos cimientos, no nomás unos cimientos fuertes en la iglesia, que hasta el día de hoy está ahí, tiene 58 años la iglesia. Yo tengo 62, entonces fijan, tenía 4 años cuando empezaron la construcción del templo. Entonces, esas maestras se preocupaban por enseñarnos, por darnos a nosotros la palabra de Dios, por dejarla grabada en nuestras vidas, que nunca se nos olvidara. Y que ese versículo tan precioso que dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ellas hacían eso con nosotros. Así como ella, tuve otras preciosas maestras. Ya casi la gran mayoría está con el Señor. Yo que tengo razón, pues nada más me queda una maestra, que fue mi maestra, ¿verdad? Que fue Becky La Bastida, es Becky La Bastida, porque ella es la que todavía está con vida. Pero miren, créanme que cada maestra se preocupaba. Cuando yo pasé de los párvulos a los principiantes, tuve otra maestra, que yo cuando llegó esa maestra me dejó bien impresionada, porque nosotros la veíamos en el culto, ¿verdad? Ella era la hermana Gómez, era una señora muy elegante, llena de joyas y bueno, con unos peinados ostentosos, pero cuando uno era niño, nosotros nos quedaba y nos dejaron, bueno, a mí me dejó impactada. Y ella llegó y también era una gran maestra. No pensé que iba a ser una excelente maestra. Ella nos ponía a hacer dinámicas en las clases, nos enseñaba cantos y jugando, y cada dinámica que a mí se me quedaron grabados. Becky La Bastida era una maestra excepcional en la escuela dominical. No sé si todavía sigue enseñando. Dios quiera que sí, porque de verdad era una maestra excepcional. Que también ella, se nos quedaban grabadas cada historia que nos narraban, se nos quedaban grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Hermanos, casi todas las historias de la Biblia que yo recuerdo, las aprendí en la escuela dominical. Así que, pastor, pues imagínense qué precioso, ¿verdad? Claro. Que hayan dejado eso dentro de mí, esas maestras, esa herencia, esas huellas, ese ejemplo, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo empecé a crecer, yo anhelaba ser una de ellas, anhelaba enseñar, y para mí era algo grandioso. Y mucha gente se burlaba de mí porque yo de niña soñaba que un día yo iba a dar clases y que iba a haber mucha gente. Y me decían, Argelia, estás loca, esos son sueños que nunca se van a realizar. Pero yo tenía ese sueño, yo tenía esa ilusión. Hermanos, pasaron muchísimos años, pero Dios me hizo realidad ese sueño, ese anhelo, ese deseo. Yo he tenido el privilegio de ministrar y predicarle a muchísima gente, a muchísimas mujeres. Y yo puedo decir que desde ahí el Señor a mí me fue preparando. Por eso escogió esas maravillosas mujeres de Dios, esas preciosas maestras que pudieron poner un fundamento grande, un fundamento firme en la vida de esta mujer. Y saben, mis amados hermanos, no me quedé allí. Antes de cumplir mi sueño, yo no me perdía cada clase. Cada domingo ahí estaba esperando que el pastor nos recogiera para llegar a la clase de escuela dominical. Y saben, llegó un día que una de las maestras, cuando yo estaba ya entre primarios y intermedios, la maestra me dijo, Argelia, ¿no quieres ayudarme a dar parte de la clase? Y entonces yo le dije, pues sí, yo sí quiero, pero yo no sé
maestra, yo no sé cómo usted enseña, yo qué voy a decir, pero sí me gustaría. Si usted me dice cómo, pues yo lo hago. Entonces me dijo, yo te voy a decir cómo, mira. Y entonces ella le sacó copias o me lo escribió, ya no me recuerdo, me escribió y me dijo, esta es la parte que tú te vas a aprender de memoria. Y el domingo tú la vas a decir. Cuando yo te diga, Argelia, Argelia tiene algo que compartirles, tú te vas a parar y vas a dar esta parte. Y mis amados, pues yo temblando, imagínense en una niña de 10, 11 años, pues ya empezando a dar clases de escuela dominical, pero yo con el valor que Dios me dio, yo me levanté y empecé, ¿verdad?, haciendo mis pininos como maestra. Y así ella se dio cuenta que yo pude hacer esa pequeñísima parte, ¿verdad? Entonces, ella seguido me decía, Argelia, ¿me quieres ayudar? Argelia, ¿me quieres? Entonces, esta maestra ya está con el Señor, ¿verdad? Ella se llamaba, la hermana Francis, ¿verdad? Entonces ella me decía, Argelia, voy a hablar con la iglesia para que te pongan como maestra. Pues yo le decía, no maestra, porque yo soy una niña y no pueden, los niños no pueden enseñar, tienen que ser los adultos. Le dije, dijo, tú vas a enseñar, yo me encargo de que tú vas a enseñar. Y entonces me dijo, pero hay una sola razón por la que tú no, la iglesia te puede decir que no puedes enseñar. Y entonces yo le dije, ¿cuál maestra? Entonces ella me dijo, que no eres bautizada, no has tenido una experiencia personal con Cristo. Y entonces yo le dije, sí, yo ya tuve una experiencia personal con Cristo, maestra. En uno de los campamentos que yo fui, yo le entregué mi vida a Jesús, yo levanté la mano, oraron por mí. Y yo ya tengo a Cristo en mi corazón, maestra. Pero me dice, entonces te falta bautizarte, porque es un requisito de la iglesia haber tenido una experiencia personal con Cristo y ser bautizada. Y entonces le dije, sí, bautizada no soy, maestra, pero si el pastor me quiere bautizar, yo estoy dispuesta a que me bautice. ¿Usted me va a ayudar, maestra? Dijo, sí, yo te voy a ayudar. Entonces la hermana Francis habló, no sé si con el pastor o con el superintendente, y entonces dijo, Argelia está lista para ser maestra de párvulos, pero necesita ser bautizado. En eso, mi hermano Espiri, el pastor Espiri, que en ese tiempo iba apenas de estudiante para el seminario, le dijo al pastor, pastor, necesito bautizarme porque es un requisito que me piden en el seminario. Entonces el pastor Porfirio García juntó a un grupo y dijo, vámonos a bautizarlos. Y así es como el hermano Porfirio me bautizó a mí y a ese grupo también, ¿verdad? Entonces yo ya no tenía impedimento para ser maestra de la escuela dominical. Créanme que temblaba, créanme que yo decía, no voy a poder, soy una niña, ¿verdad? Entonces a usted le suena eso, ¿verdad? Que algún profeta dijo, soy niño, no puedo. Pero saben, mis amados, el Señor cuando te escoge, Él está contigo, Él va caminando en cada etapa de tu vida. Y es lo que pasó conmigo, caminó en cada etapa de mi vida, me convertí en maestra de párvulos, era mi pasión y todo eso que mis maestras me enseñaron, yo trataba de dárselo a esos niños, aunque era una chamaquita, pues yo le trataba de dar. Y luego después, no nada más me quedé de maestra, empezamos a formar coros, empezamos también a salir en dramas, y yo siempre me escogían para ser la Virgen María. Para mí era un privilegio grandísimo que yo fuera María. Entonces, todo eso fue gracias a que allí estuvimos en la iglesia. Aunque mis papás para ese tiempo todavía no eran cristianos, pero gracias a que ellos tomaron la decisión de mandarnos, aunque no fueran cristianos, porque el pastor nos recogía y nos regresaba a la casa seguros. Así es como empezó toda mi vida como hija de Dios. Así fue como tuve la experiencia, pastor, de haber conocido a Cristo, de haberle entregado mi vida, mi corazón, de invitarlo a que fuera mi Señor y mi Salvador, y cómo Él me fue llevando de la mano y sigue caminando conmigo de la mano. Después de eso me fui al seminario, ¿verdad? Yo después de ser bautizada seguí
trabajando con los jóvenes, con los intermedios, con los jóvenes. Llegué a ser presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria, prosecretaria. Bueno, recorrí todos los puestos de los jóvenes. Mis amados, esa iglesia que hasta el día de hoy está, créanme, que formaba líderes grandes, de verdad, nos permitían desarrollarnos, estaban con nosotros, nos entrenaban, nos ayudaban, no nos dejaban que nos desviáramos. Si nosotros tratábamos de salirnos, un día se nos ocurrió ir a la casa de un joven nuevo que había llegado y que había cumplido años y que nos invita a todos los jóvenes que nos fuéramos a su casa. Vamos todos los jóvenes a la casa, pero el muchacho pues no era cristiano, acababa de llegar y pusieron música y entonces pues empezó el bailongo, ¿verdad? No todos, obviamente no todos bailaban. Entonces empezó el bailongo y cuando estábamos así como queriendo empezar a bailar, que llegan todos los diáconos y se paran en la puerta y nos dicen, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes no pueden estar haciendo eso porque ustedes deben de ser testimonio para este joven que no conoce de Dios. Y pues nos recogieron y nos llevaron a todos a nuestras casas, ¿verdad? De esa manera es como ellos cuidaban que nosotros no nos saliéramos de los caminos de Dios. Y pues fui al seminario, como les digo, y conocí a el que es ahora mi esposo, a este hermoso hombre de Dios, y que verdaderamente pues para mí ha sido un privilegio. Ahí en el seminario fue maravilloso porque lo que yo había aprendido de mis maestros y de mi pastor, pues déjenme decirle que fueron las bases, los cimientos, pero lo más importante es lo que empezamos a aprender en el seminario. Nada que ver con las clases de escuela dominical, nada que ver con lo que se estudiaba. Allí sí era duro, pero gracias a Dios, aún en ese tiempo que yo estuve en el seminario, Dios estuvo conmigo, pastor. Muy bien, y bueno, después yo también vine a ser pastor de la Iglesia La Nueva. Sí. ¿Verdad? Y fuimos pastores, de ahí fue mi primer ministerio en La Nueva. Pero qué importante es de que uno entienda el significado de la Navidad, ¿verdad? Como tú dijiste, tú te encontraste con el Señor, le entregaste tu vida, porque ese fue precisamente el propósito del nacimiento de Jesús. Y ahora yo quisiera hablar un poco de la historia de la Navidad y después le voy a hacer otra pregunta a Argelia. Realmente cuando nosotros pensamos en la Navidad, mis hermanos, tenemos que remontarnos hasta el mismo principio de la historia. Cuando Dios creó el universo, cuando creó este mundo, creó los animalitos, creó los árboles, los mares, los ríos, todo lo puso tan bello, un aire fresco y puro totalmente, y todo teniendo en mente a su más preciada obra que iba a ser, que era el hombre y su mujer, Adán y Eva. Dice la Biblia que Adán y Eva, cuando fueron creados, ya encontraron todo lo que había en este mundo y se gozaron grandemente. Dice la Biblia que Adán le puso nombre a todos los animales del huerto y que lo cuidaba y lo labraba y comían de los frutos deliciosos, de las legumbres, de todo lo que el Señor había preparado para ellos. Había un aire puro y fresco y también el agua estaba purísima. Así que ellos se gozaban y no solamente de las cosas materiales, también gozaban de la misma presencia de Dios. Pero cuando vino la prueba, Dios puso una prueba al hombre. Como todos sabemos, el hombre cayó en el pecado. Dios le prohibió comer del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre y su mujer comieron de aquel fruto prohibido y así vino el pecado. Y como dice la Biblia,
con el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Es decir, en Adán todos pecamos, porque ya su naturaleza fue trastornada con la presencia del pecado. Y sus hijos pues ya nacieron con esa naturaleza de pecado. Y todos nosotros ya nacemos pecadores. Pero gracias a Dios que Él hizo un plan maravilloso para poder salvar la humanidad. Porque era su obra más maravillosa que Él había hecho, la más preciada. Y Él no se conformó con esa rebelión del hombre. Él planeó salvar al hombre de la condenación, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es la muerte. Y Dios quiso salvar de la muerte eterna al hombre. Y entonces planeó enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde la antigüedad los profetas empezaron a anunciar que nacería de una virgen, que se encarnaría en un niño, que sus salidas eran desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, que ese ser que iba a nacer no iba a empezar a existir cuando naciera, como todos nosotros que empezamos a existir cuando nacemos. Él iba a venir de la eternidad, porque es el mismo Hijo de Dios que se iba a humanar, que se iba a hacer carne para venir a salvarnos de nuestros pecados. Y como lo leyó Argelia, también había dicho el profeta que iba a ser concebido por una virgen, o en una virgen, en una mujer virgen, y que iba a nacer y iba a salvar al pueblo de sus pecados, y se iba a llamar Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Y así dice la Biblia que María fue visitada por el ángel que le dijo: vas a tener un hijo. Pero ella dijo: pero ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? No me he casado. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María pues se sintió privilegiada altamente por Dios, y aceptó ser la madre de aquel bebito que venía, que era el mismo Hijo de Dios. Y leímos como José, hermanos, al verla que estaba embarazada, porque era su prometido de ella, pues planeó dejarla, no quiso infamarla. En ese tiempo una mujer que tenía relación fuera de su compromiso, fuera del matrimonio, era considerada una adúltera y estaba en peligro de ser apedreada, porque así decía la ley de Moisés. Entonces José mejor dijo: mejor me voy, mejor abandono a María. Pero el ángel del Señor le apareció a él también y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y así dice que José la recibió, pero no la conoció, dice, o sea, no tuvo una vida marital con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces así José aceptó no solamente cuidar de María, respetarla en tanto que ella estaba embarazada del niño Jesús, pero también aceptó ser el padre humano de Jesús, el hombre que se encargaría de velar por ese niño. Y de hecho lo hizo muy bien, porque Jesús llegó a ser el carpintero de Nazaret, o sea que le heredó el oficio que él tenía, José, a su hijo
Jesús, su hijo adoptivo, porque realmente él era el Hijo de Dios. Y él pues vendría con un propósito: salvar, como ya dije, al pueblo de sus pecados. Eso lo hizo cuando fue al Calvario, cuando murió en aquella cruz, cuando él le dijo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo había desamparado? Porque él estaba cargando con los pecados de la humanidad, con tus pecados, con mis pecados, con los pecados de todos los hombres. Y por eso Dios le dio la espalda por un momento, para que Jesús pudiera pagar tus culpas y las mías. Dice la Biblia que al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el propósito de la Navidad fue ese: que Cristo naciera para podernos traer salvación y vida eterna. Argelia, yo te quiero preguntar algo. Tú decías que ya estabas muy preparada, que desde niñita ibas a la iglesia, que tus maestras te enseñaron las historias de la Biblia, y que tú orabas, que tú cantabas, participabas en dramas, en el coro de niños. Ya sabías mucho de la Biblia, inclusive ya le habías ayudado a tu maestra a dar parte de la clase, pero todavía no tenías un encuentro personal con Cristo, hasta que fuiste a ese campamento y después ya fuiste bautizada, y entonces pues seguiste creciendo en el Señor, llegaste a ser maestra. Yo recuerdo que en Los Ángeles tú fuiste la maestra de adultos también, ahí en la iglesia, y que pues has sido una maestra de la Biblia de mucha gente, de muchas generaciones. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que hoy día haya niños y jóvenes que han crecido en la iglesia, que desde pequeños escucharon la palabra de Dios, que saben orar, que saben leer la Biblia, que inclusive participan quizás en el coro, quizás en las actividades de la iglesia, pero que en realidad no son cristianos todavía? Pues yo creo que puede pasar algo así, pastor. Claro que sí puede pasar, porque realmente podemos tener todavía hoy en día esas maestras excelentes como las que yo tuve, y lo vemos. Nosotros tenemos una Jenny que es la maestra de los niños, que es una excelentísima maestra, que los niños la quieren muchísimo, y sin duda que yo creo que ella los ha invitado a que reciban a Cristo en su corazón. Pero sin duda, pastor, que sí hay jóvenes, porque realmente en mi experiencia hay jóvenes que van creciendo en el Evangelio, y por crecer en la iglesia creen que ya son salvos, que ya son hijos de Dios, que ellos son cristianos, ¿verdad? Y nunca tienen una experiencia personal con Cristo. Y pues nosotros lo podemos ver, porque no hay unos cimientos sólidos en la vida de esas personas. ¿Por qué, pastor? Porque mire, se van. Sí, fácilmente se van al mundo, sí. Se van al mundo fácilmente. No podemos, ¿verdad? Ni tampoco mi intención sería juzgar. No, perdón, para nada de eso. Pero sí nos ha tocado, ¿verdad?, ver a esas personas que han crecido, esos jóvenes que han crecido en la iglesia, y que cuando ya llegan a la edad de la juventud, ellos dicen: ya no queremos estar en la iglesia. Mis papás me traían a la fuerza, pero yo no soy cristiano. Y se van. Y hasta ese entonces es cuando ellos se dan cuenta que no son cristianos, pero toda su niñez, toda su adolescencia, ellos: ¿eres cristiano? Sí. La maestra: ¿eres cristiano? Sí, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia, y a mí me tocó ver, ¿verdad?, que jóvenes que ya después abrían su corazón a Cristo, pero otros decidían irse, pastor. Sí, yo recuerdo una predicación de un gran evangelista que dijo que las personas más difíciles de convertirse eran los cristianos de segunda generación, o sea, los hijos de los cristianos,
porque ellos se adaptan a la vida de la iglesia, aprenden a cantar, aprenden a orar, aprenden a repetir versículos de la Biblia, a participar en la iglesia, pero muchas veces no tienen una experiencia personal con Cristo. No le han entregado en verdad su corazón al Señor, ¿verdad? Y a veces es difícil, porque sí, de allí muchas veces salen hijos rebeldes, salen hijos que se van al mundo y que se olvidan de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es que en las iglesias le demos la atención a la niñez, a la juventud, que de veras nos dediquemos y que nos interese que ellos entiendan el plan de salvación. Yo recuerdo que en un tiempo, hermanos, yo fui muy criticado porque decía, usted le pone más interés a los niños que a los adultos. Usted parece como si fuera el pastor de los niños, me decían, en lugar de ser el pastor de la iglesia. Pero yo decía, no, es que los niños necesitan entender quién es Jesús, a qué vino Jesús, que Él tiene que ser su Señor, su Salvador, porque así estamos trabajando en las nuevas generaciones, en la iglesia del futuro, en tener iglesia de personas realmente convertidas para Él, ¿verdad? Y hermanos, muchos de esos que yo agarré niños en las iglesias, ahora son pastores, ahora son diáconos, ahora son maestros de escuela dominical, líderes, y siguen firmes en el Señor. Claro, algunos se han desviado también, se han perdido, porque siempre Satanás trabaja también, y ha habido algunos que se han desviado, pero muchos de ellos, entre ellos mis hijos, están bien consagrados y dedicados al Señor. Entonces, qué importante es de que nosotros pongamos énfasis en nuestro ministerio infantil y juvenil. Y que este significado de la Navidad, de que Cristo vino a salvarnos, Él no vino para que nosotros tengamos fiestas, para que nos emborrachemos, para que nos vayamos a pasear, para que tengamos buen tiempo de vacaciones. No, hermanos, Él vino para dar su vida, para enseñarnos el camino de regreso allá al cielo. Y nosotros tenemos que entenderlo. Claro, nos podemos gozar como en una fiesta. Por eso nosotros a veces quebramos piñatas, tenemos dulces, tenemos juguetes. Yo me acuerdo en mi iglesia, todos los años a los niños nos daban juguetes y nos gozábamos con nuestras pelotas, con nuestros carritos, con todo lo que nos daban, porque también es fiesta. Pero lo principal es saber que Cristo vino para salvarnos, para darnos la vida eterna. ¿No es así, Argelia? Sí, pastor. De hecho, yo recuerdo esas navidades en nuestra iglesia. Yo le platicaba al pastor hace algún tiempo que en la iglesia, la nueva, nos daban unas bolsotas de dulces con fruta, con cacahuates, con nueces. Había una familia de la iglesia que era el hermano Fernando Valdés, que todos los que son de la nueva saben que él regalaba toda la fruta y los dulces para que se hicieran las bolsas. Cuando su hija Marta Valdés fue miembro de nuestra iglesia, ella recordó lo que sus padres hacían y dice, pastor, yo quiero regalar todos los dulces y la fruta para las bolsas de los niños. Y miren cómo se va aprendiendo, así como se aprende lo malo, se aprende también lo bueno, pastor. Yo recuerdo esas navidades, hermanos. Esa iglesia, la nueva, es una iglesia de ejemplo. ¿Por qué? Miren, hacían los dramas más preciosos que usted hubiera podido ver. Nosotros participamos varias veces. Sí, varias veces participamos, hicimos cantatas preciosísimas. Nos presentamos hasta en el teatro de la ciudad con una obra que compuso el reverendo Corte. Bueno, después cuando el pastor Corte salió de la iglesia, que lo invitaron a pastorear la primera de Los Ángeles, mis amados, dijimos, ¿y ahora quién se va a quedar al frente del coro? Dios levantó a una Mireya Navarro, que fue una gran directora del coro.
Y así, hermano, se va levantando personas, pero es importante que nosotros dejemos bien cimentados los cimientos en la fe, sean grandes. Miren, mis padres no eran cristianos cuando nosotros éramos niños, pero llegó un día que mi madre se convirtió con el testimonio de una ex monja que llegó a dar el testimonio a la primera iglesia bautista de Ensenada. Ella allí se convirtió a Cristo, y cuando mi madre entregó su corazón a Cristo, dejó de ser la mujer más grosera que tú te imaginabas, la mujer más golpeadora que tú te puedas imaginar, la mujer que nos castigaba, pero que también siempre suplió todo, pero era estrictísima. Ella dejó de fumar, ella dejó de decir malas palabras de la noche a la mañana, porque ella había entregado su vida a Cristo. El cambio en la vida de mi madre se vio. Ella vivió un cristianismo maravilloso y dejó cimentada a su casa en la roca. Ahora ya no está. Mi padre, cuando él aceptó a Cristo, mis amados, también él entregó su vida y decía, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no le di la oportunidad a Jesucristo en mi juventud? Y lloraba. Pero todo ese tiempo que mi padre vivió en el cristianismo, lo dedicó para aprender de la palabra, para enseñarle a los niños la palabra, para que ellos de veras tuvieran esos cimientos, y a nosotros nos dejaron bien cimentados. Mi mamá no era la que apapachaba, mi mamá no era la que decía, pues Argelia, te equivocaste bien, mijita, vamos a orar y yo estoy contigo. No, mi mamá decía, ven, híncate, porque vas a pedirle perdón a Dios por eso que acabas de hacer, y Dios no te puede bendecir si tú no pides perdón. Acuérdese que es blanco o es negro, no hay gris. Y sabe, mi mamá siguió siendo dura, pero ya una mujer que conoció el amor de Dios, una mujer que demostró el amor de Dios, una mujer guerrera de oración. Ahora, mis amados, esa herencia nosotros ya la empezamos a practicar. Las 5 hermanas tenemos un grupo de oración, tenemos como unos 4 meses que las 5 hermanas somos unas guerreras de oración. Y hemos estado viendo la gloria de Dios. Vemos milagros, mis amados, en nuestra familia. Mis 2 hermanas que se enfermaron de COVID, mis amados, y que una ya está más mayor y la otra pues también no es como de mi edad. Entonces las 2 tenían un alto riesgo de no vivir, pero el Señor las sacó y las sanó. Y saben, así como eso, pastor, pues hay muchos testimonios que podemos contar de lo que es vivir en la palabra. Y que conozcamos, pastor, la historia, la verdadera historia de la Navidad. No es fiesta, no es Santa Claus, no es que los papás compran los regalos, es el regalo principal es Jesucristo. El cumpleañero es Jesucristo. A Él es al que tenemos que celebrar. Mis nietos saben que no es Santa Claus, mis nietos saben que nosotros les enseñamos que el regalo lo da Jesús, porque Él bendice a los padres, Él bendice a la familia, a los hermanos que comparten y nos dan regalos. Ahorita nuestros niños están recibiendo regalitos, aunque la iglesia no se está reuniendo. La maestra precisamente, Jenny Sánchez y Terry Correa, son las encargadas de que todos los niños de nuestra iglesia tengan un regalito. Y saben, en nuestro regalo no dice de la familia que se lo regaló. Nuestro regalo lo recogió hace ratito Jenny y dice para el niño que nos tocó y de Jesús. No fue de los pastores, fue de Jesús. Y eso es lo que tú debes inculcarle a tus hijos, que Jesús es el que todavía nos sigue dando. Él espera, su regalo que Él espera es que tú te rindas a Él, que le entregues tu vida a Él, que lo hagas parte de tu celebración, que sea el primer invitado de honor, que tu casa honre el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, que en tu casa no se sienta incómodo Jesús, que se sienta bienvenido, que se sienta celebrado, que se sienta gozoso de ver cómo tú
celebras la Navidad, recuerda, es el regalo más maravilloso, más grandioso que vamos a tener. Porque Él vino, como dijo el pastor, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que te invitamos a seguir alabando al gran Rey. ¿Qué te parece? Seguimos alabando al gran Rey y vamos a seguir con otro canto, pastor. ¿Cómo es el Sí, título? este canto tiene que ver con lo que acabamos de decir y se llama ¿Sabes tú la historia? ¿Sabes tú la historia? Un canto que el Señor me permitió escribir hace algunos años, en el 1987, y que nos habla precisamente de lo que es la historia de la Navidad. Dice así. ¿Sabes tú la historia de mi Señor, el Señor Jesús, mi buen Salvador, quien al universo entero formó con amor y con poder? Lo creó, pues un día de su gloria bajó a un pesebre humilde vino a nacer, aunque de los cielos Él es el Rey, con amor se humilló. Dejó su gloria mi Señor, porque quiso venirnos a salvar en una cruz. Por mí sufrió, mis pecados limpió, y así nos dio paz y perdón de la muerte eterna, nos libró. Mi corazón purificó de pecado y maldad. Es por eso que hoy le canto a mi Rey con amor y gratitud. En mi ser no tengo palabras para alabar a Jesús mi Salvador. Y Dios, yo quisiera que pudieras también de su paz y de su gracia gozar, que a tu corazón Él venga a morar y que goces de su amor. Si abres hoy tu corazón y permites que Cristo entre en él, tu vida entera cambiará, en su luz andará. No tardes más en responder al llamado que Cristo te hace hoy. Quizás mañana puede ser tarde para volver. No tardes más en responder al llamado que Cristo te hace hoy. Quizás mañana puede ser tarde para volver. Medita en estas palabras. Si abres hoy tu corazón y permites que Cristo entre en él, tu vida entera cambiará. En su luz andarás. No tardes más en responder al llamado que Cristo te hace hoy. Quizás mañana puede ser tarde para volver. Hermanos, ese es nuestro mensaje de Navidad.
te invitamos a que tú aceptes hoy al Señor Jesús, como lo hizo mi esposa, como lo hizo su madre, como lo hizo su padre, como lo hice yo, como lo hicieron también mis padres, que fueron también grandes cristianos, y como muchos otros que han aceptado al Señor Jesús y su vida ha sido transformada. Y ahora estamos esperando que Él venga y nos lleve con Él a su presencia. Amén, porque esa fue la promesa que nos dejó Amén. antes de regresar con su Padre. Vamos a cantar un canto más para concluir nuestro culto. ¿Qué te parece, Argelia? Me parece perfecto. Y es un canto que todos saben, que queremos invitarlos a que ustedes también lo canten con nosotros. Se llama Noche de Paz. feliz Navidad. Y recuerden que la celebración, a quien estamos celebrando, es a nuestro Señor Jesucristo. No olvides que sea el invitado de honor, el invitado principal. No lo hagamos sentir incómodo con lo que pasa en nuestros hogares. Acuérdense que es un tiempo de amor, es un tiempo de paz, es un tiempo de bendición. ¿Por qué? Porque nos tiene con vida, porque tú y yo, con su bendita ayuda, vamos a poder estar celebrando esta Navidad. Confiamos que así sea, pero si no la celebramos aquí, créanme que la vamos a celebrar allí en su presencia. Pero lo más importante es que no perdamos la visión,
no perdamos el propósito de la Navidad, que es Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos concedido tener esa transmisión el día de hoy, Señor, celebrando la Navidad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todos los hogares que abrieron sus puertas a este programa. Bendice a cada uno de ellos, que puedan pasar la mejor Navidad de toda su vida y que podamos estar bien felices, Señor, porque Cristo Jesús ha nacido en nuestros corazones. Bendícelos a cada uno de ellos y ayúdanos a seguir adelante contigo, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.